Hermanos, me siento honrado, me siento bastante contento. Yo creo, hermano, que de alguna manera Dios se está moviendo en este lugar. Lo digo por el hecho de que, a diferencia pues de otras cosas que pasamos durante el día, el Señor comienza a tocar corazones, comienza a quebrantar vidas, comienza así de lo más profundo de las entrañas, empieza el Señor a hacer toquecitos ahí. Y ese frito que sentimos, pues de alguna manera se va desconectando de nosotros. Yo sé, todos tenemos frío en este momento, pero me siento muy afortunado. Le doy gracias a Dios de una manera muy especial. A la familia Reyes, que estuvimos en el corazón de ellos, lo conocemos desde hace muchísimos años. Conozco al pastor nuestro hermano Arnoldo, su esposa Beatriz, algunos hermanos, ¿verdad? Hemos tenido ciertas comunicaciones así de vez en cuando que nos vemos por casualidad, pero para mí es un honor y nos honran con su presencia a ellos al verlos en esta hermosa tarde. Tengo entendido que ellos están agradeciendo a Dios por lo que Dios hizo en la vida de ellos. Yo creo, hermanos, que ser agradecido y estar agradecido, como que hay cierta diferencia. Cualquiera puede estar agradecido, pero ser agradecido yo creo que tiene un nivel un poco más alto. Porque el que está agradecido, bueno, gracias por lo que pasa, pero el que es agradecido lo demuestra. El que es agradecido de alguna manera lo refleja. Y hay reacciones en su vida. Y en este caso, pues la familia Reyes ha tenido una reacción hacia Dios, ¿verdad? Producto de esta bendición que Dios les ha dado. Una familia bastante ordenada, de buen testimonio. Yo los conozco de hace muchos años y nosotros los queremos bastante. Mi esposa se lleva muy bien con mi hermana Joana. Es una amistad bastante linda, muy pura, muy sincera. Amén, amén, gloria a Dios. Y quiero... yo predico muy poco. Algunos hermanos que me han oído predicar, me gusta ser conciso con lo que Dios quiere. Me gusta ser bastante breve, pero hablar lo que necesito hablar. Quiero hablar, antes de entrar a la palabra de Dios, de unos pocos valores que se han ido perdiendo hoy en día, ¿verdad? Antes de entrar a la palabra de Dios, voy a ser muy explícito, ¿verdad? Los valores hoy en día se han ido perdiendo, hermano. A veces nosotros tenemos entendido o creemos que la adoración es únicamente cantar, levantar nuestras manos, alzar nuestras voces, ir a la casa de Dios. No, eso es parte de la adoración. Pero hay ciertas actitudes que hemos ido perdiendo. Son los valores. La gratitud es un valor que se ha ido perdiendo. A veces solemos únicamente decirle, Señor, gracias por lo que haces. Pero ese valor tenemos que demostrarlo. Zaqueo, en una oportunidad, todos conocen esa historia de Zaqueo. Cómo se subió al árbol sicómoro, ¿verdad? Quería ver a Jesús. Era un muchacho pequeño de estatura, pero la necesidad que él tenía de conocer a Dios, si por curiosidad o por necesidad, no sé, pero él quería conocer al maestro. Y de pronto Jesús, estoy hablando de esto porque quiero hablar de los valores un momento. De pronto Jesús le dice, Zaqueo, bájate de ahí, hoy voy a tu casa, y ustedes conocen lo que pasó. El problema fue que mucha gente vio mal a Jesús. Mucha gente empezó a murmurar. ¿Por qué Jesús está entrando a la casa de un pecador, de un publicano? Era un hombre rico. En aquel tiempo se estaba comerciando mucho el bálsamo. Fluía mucho dinero, mucho comercio. Y Zaqueo pues era un publicano. Era alguien que tenía influencia económica y política en aquel entonces. Y la gente comienza a criticar no a Zaqueo, sino al maestro. Le empieza a decir... ¿cómo es posible que este hombre, si fuese profeta, si fuera un enviado de Dios, si fuera un ungido, no estaría compartiendo con hombres pecadores? De pronto Jesús, como conoce todo, así como conoce la vida de ustedes, su mente, su corazón, de pronto Jesús lanza una palabra, y a eso es lo que quiero llegar. Jesús le dice a ellos, hoy, le dice, ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora bien, ¿qué es lo que se había perdido? Él en ningún momento dijo, vino a buscar y a salvar al que se había perdido. No. Él dijo lo que se había perdido. Lo es un artículo para determinar algo, una cosa. En ningún momento él dijo al que se había perdido. Nunca se refirió a Zaqueo. Él se refirió a algo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido en aquel entonces? ¿Por qué la gente criticaba y murmuraba tanto? Porque se habían perdido los valores, mis hermanos.
Se había perdido la humildad, la sinceridad, el afecto, la falta de amor. Ya había mucha crisis. Entonces, para poder salvar al que se perdió, primero tenemos que encontrar nuestros valores. Y hoy en día es lo que menos hay en la sociedad, en las familias, en las iglesias, en la comunidad. Los valores se han ido perdiendo. La falta de respeto está por los cielos. Entonces es importante, si queremos nosotros encontrar al que se ha perdido, primero tenemos que buscar lo que se ha perdido. Y en esta ocasión hay gratitud en el corazón de los hermanos. Ese es un valor. Ellos están reaccionando. Y no sé qué proceso, qué desierto, no sé cuánto han pasado. Lo que sí he entendido es que hay gratitud. Prueba de ello es esta aguantadera de frío que tenemos en este momento. Un poquito de frío, ¿no? Y yo creo que de alguna manera Dios se siente emocionado. Si alguno piensa que Dios no tiene sentimientos, está equivocado. Dios tiene emociones, Él sueña con nosotros. Él tiene un corazón, tiene un alma. Él tiene emociones, se entristece, se pone contento, y en esta hora Él está emocionado porque hay una familia que le está agradeciendo, ha encontrado ese valor que muchos lo han perdido. Dije al principio que no es lo mismo estar agradecido que ser agradecido, y amén, ellos amén, gloria a Dios. Están reaccionando al agradecimiento. Así que, hermanos, así como están sentaditos, no quiero que se pongan de pie. Voy a leer una parte en las Sagradas Escrituras. Bendito sea el nombre de Dios. Mi nombre es Carlos Palma. Como fui presentado al principio, mi esposa Mari de Palma, mis hijos Raquel y Carlitos. Nosotros somos, mi esposa es de California, yo soy de Guatemala, y juntos con mi familia estamos alabando y glorificando el nombre de Dios. Tengo el permiso de mis pastores al estar en este lugar y me siento muy afortunado, mis hermanos. Primera de Crónicas, por favor. Amén. Es posible, hermanos, que esta prédica no tenga mucho que ver con el agradecimiento, pero sí con los valores, ¿verdad? Yo quiero que de alguna manera entendamos que para hacer algo para el Señor hay que hacer lo correcto, pero de manera correcta. Santo. Porque a veces hacemos cosas correctas, pero de manera incorrecta. Entonces vamos a aprender un poquito de cómo a Dios se le puede sorprender. A Dios no se le va a sorprender con intenciones jamás. A Dios se le va a sorprender con hechos. Amén. Entonces, 1 Crónicas capítulo 13, verso 1. Si usted lo tiene así sentadito como está, lo puede confirmar con un amén. Voy a leer algunos versículos y usted va a prestar toda la atención posible para llevar la secuencia de esta pequeña reflexión, ¿verdad? Le coloqué como tema una tragedia que se pudo evitar. Presta atención, una tragedia que se pudo evitar. ¿Ok? Santo. 1 Crónicas 13, 1. Muy bien. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la Biblia así. Entonces David tomó consejo, preste mucha atención, lleve la secuencia de esto porque esto es muy importante. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, por los sacerdotes y los levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Versículo 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Muy bien. Vamos a tratar la manera de descifrar esto, ¿verdad? Porque se ve un poquito como complicado, ¿no? Vamos a tratar la manera de explicarlo lo más preciso posible y lo más breve. Santo. Porque tengo frío. Bien, mis hermanos. Dice, entonces David tomó consejo a los capitanes. El tema fue
Una tragedia que se pudo evitar. Amén, ¿Okay? gloria a Dios. Ese fue el tema. Una tragedia que se pudo evitar. Dice entonces David tomó consejo con los capitanes, o sea, él reunió a su gabinete de gobierno. Él reunió a su consejo. Él reunió a la Cámara de Representantes, a todo su gobierno y les dijo, vengan para acá. Desde los tiempos de Saúl, el arca del pacto, que es la presencia de Dios, ¿verdad? El arca del pacto tenía tres artículos sumamente importantes. Estaba la vara de Aarón que había florecido. El arca del pacto tenía el maná, que en una ocasión comieron los israelitas. Y tenía la tabla de los 10 mandamientos. Tenía tres artículos. El arca del pacto medía aproximadamente 2 pies de ancho por 4 pies de largo. La Biblia lo habla en codos, pero lo estoy traduciendo a pies. 2 pies de ancho por 4 de largo. Ese era un cofre hecho de puro oro. Eso significaba la mismísima presencia de Dios. Ese era el arca del testimonio. El asunto era que Saúl, para poder entender lo que quiero decir, voy a regresar un poquito a del chongo a Saúl para que usted me entienda, porque Saúl tiene mucho que ver en esta historia, sin embargo, pues no aparece mucho acá. El arca del pacto fue secuestrada por los filisteos. En una oportunidad, Saúl sale a una guerra con los filisteos. De hecho, Saúl antes escuchaba la voz de Dios, conocía perfectamente la voz del Señor. Él entendía muy bien su relación con Dios, pero poco a poco se fue alejando de Dios, fue quebrantando sus leyes y ustedes conocen esa historia. El punto era que cada vez que había una guerra, Saúl conquistaba reinos, ganaba guerras, peleaba batallas, era un hombre terrible. Muchas gracias, mi amor. Un hombre terrible en hazañas, ese era Saúl. Pero en esta ocasión, cuando salieron a pelear con los filisteos, se les olvidó llevar el arca del pacto, porque el arca del pacto Dios les había dicho, donde quiera que vayan, lleven el arca, porque el arca es mi presencia y sin ella ustedes van a perder cualquier batalla. En esta ocasión ellos olvidaron el arca del pacto y empezaron a pelear con los filisteos. Los filisteos comenzaron a ganar, aquello se convirtió en una carnicería terrible. Comenzaron a ganar aquella batalla. De pronto alguien del grupo del destacamento militar de Israel dice, el arca del pacto se nos ha olvidado. Se nos olvidó, vayan por ellos. Y va un buen grupo de israelitas del ejército de Israel a traer el arca del pacto. Porque sabían que esa arca, que era la presencia de Dios, los iba a ayudar a vencer aquella guerra. Los filisteos se enteran que el arca estaba de camino y empieza aquel jubileo con el ejército de Israel. Aquí alegría porque la presencia de Dios venía en camino. Con esta sí vamos a ganar. Dios les había prometido y se los había demostrado en muchas ocasiones. Toda guerra que tenía Saúl la ganaba, porque el arca del pacto estaba metido en el ejército. Y en esta ocasión estaban seguros ellos de ganar esa guerra porque Dios se había metido en la guerra. Aquella batalla la habían puesto en las manos de Dios. Era obvio, por favor, que fueran. ¿Cómo van a perder esa batalla? Ya la presencia de Dios estaba en el asunto. Y empieza aquella guerra, aquella mortandad. ¿Y qué creen? Perdió la guerra Israel. ¿Cómo está el asunto? Si Dios se metió en la guerra, si llevaron la presencia de Dios, ¿por qué perdieron la guerra? ¿Por qué los filisteos secuestraron el arca del pacto? ¿Cómo está el asunto? Si yo sé que tengo un problema y meto a Dios en el problema, pues tengo que ganar la guerra. Pero el pueblo de Israel perdió la guerra, aún metiendo el arca del pacto, metiendo la promesa de Dios que cuando ustedes metan el arca del pacto en la guerra, ustedes van a ganar. Pero esta vez la perdieron. ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que yo logro entender, lo que Saúl hizo, que él metía a Dios únicamente cuando lo necesitaba. A ellos se les olvidaba, a ellos se fueron a la guerra sin pensar en Dios, pero cuando ya vieron que la cosa arreció, la presencia de Dios, traigámosla. Dios no es ningún amuleto. Dios no es algo así como que cuando te necesite, te voy a utilizar. No. Y Dios le dio un mensaje a Saúl y al pueblo de Israel. Van a perder esta batalla porque solamente me utilizan para sus beneficios. Ustedes tienen que necesitarme siempre, en las buenas y en las malas, en cualquier momento. Me gustó esta actitud de la familia Reyes, cómo ellos están agradecidos a Dios. En el momento bueno y en el momento malo, le están dando gracias al Señor. Amén, amén, gloria a Dios. A los israelitas se les olvidó esa área.
Y de pronto, así fue como llegó a las manos de los filisteos el arca del pacto. Ahora luego muere Saúl, sus hijos y en fin. Ese gobierno se termina y entra a gobernar David. Y David sale y dice, ahora dice estas palabras, lo que acabamos de leer. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, o sea, llamó a todo su gobierno. Y les dijo, versículo 2, les dijo David a toda la asamblea de Israel, y si os parece bien y si es la voluntad de Jehová vuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel. Y la idea era ir a rescatar el arca del pacto. Pero hay una cosa, los filisteos no tenían el arca del pacto. Ellos secuestraron la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios no puede estar en cualquier lado. No puede ser manoseado por cualquier persona. Los filisteos eran enemigos de Dios. Los filisteos eran personas que de alguna manera habían ofendido a Dios. Y cuando ellos se apoderaron, porque antes en las batallas lo que hacía el enemigo era que tomaba lo más preciso, lo más preciado del contrincante. A veces eran la bandera, las monedas, los escudos, los metales, algo muy precioso. Y en esta ocasión fue el arca del pacto. Pero cuando ellos tomaron el arca del pacto, ¿qué sucedió, mis hermanos? Vamos a ver aquí los bíblicos. Cuando los filisteos tomaron el arca del pacto, se apoderaron de ellos. Una mortandad que pasó con los filisteos. Los hijos empezaron a nacer con tumores en la cabeza, deformes, fenómenos. O sea, la presencia de Dios estaba donde no tenía que estar. Y los filisteos entendieron eso y enviaron para una casa de un señor llamado Eliab. Lo mandaron, ahí se quedó, porque tenían temor. Ellos nomás vieron el arca, lo abrieron y mucha gente empezó a morir. Entonces David dijo, yo sé dónde está el arca del pacto, porque desde los tiempos de Saúl nos hemos olvidado de la presencia de Dios. Y llamó a su asamblea, llamó a todos, a su gabinete de gobierno, dije hace un momento, y comenzó él a seducir a su gente, a provocarlos. Y toda la gente, dice la Biblia, que le pareció bien. O sea, aquí no le va a encantar tener la presencia del Señor. Y dice acá, me encanta, porque dice... en el versículo 5 dice del capítulo 13, entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios desde Kiriat Jearim. Y subió David, oiga bien, con todo Israel, dice Baal a Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová de Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre era invocado. Y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo. Óiganlo bien, en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Me gusta eso. Me gusta cómo David organizó todo esto. Número 1, él nomás cayó como presidente de Israel. Dijo, la presencia de Dios la tenemos que traer. Fue bueno eso. A mí me encanta. A mí me gustó eso, esa actitud que tomó él. Número 2 dice, bueno, vamos a reunir a mi gabinete de gobierno. Y vamos a organizarnos bien. Y la gente comenzó a sentirse muy contenta, muy elogiada, porque la presencia de Dios por fin iba a llegar. Número 3, en un carro nuevo. Aquí dicen un carro nuevo. O sea, no fue que era colocaron unos bueyes. Unos bueyes no eran bueyes usados, no, eran bueyes cero mías, pues, ¿verdad? Que apenas los iban a empezar a utilizar, eran nuevos. Y dice acá, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios, oígalo bien, con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterio, tamboriles, címbalos y trompetas. ¡Wow! O sea, eso era un jubileo, mis hermanos, una fiesta enorme. Él lo había organizado muy bien, estaba haciendo las cosas muy bien. Hasta el momento yo veo que él está haciendo las cosas bien. Lo que me impacta es cómo yo me imagino, parafraseando en su momento, yo me imagino que él buscó la mejor madera para unir a los bueyes y hacer un carro y poner ahí el arca del pacto. Y los bueyes, me imagino que los bañaron, los asearon, los perfumaron, nos hicieron algo hermoso, porque, por favor, la presencia de Dios. Amén. Él tenía bien claro el concepto de lo que era la presencia de Dios.
desde muy chamaco, pues, empezó a ver la gloria de Dios. Y dice acá que el pueblo se regocijó, iban arpas, salterios, iban danzando, gritando, era una fiesta aquello, una fiesta. Llevaban la presencia del Señor. Pero Amén. hay algo que a mí me llama la atención y lo veo muy injusto. Dice así, versículo 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Entonces es obvio, ¿no? Si yo veo que esto se va a caer, inmediatamente mi reacción es detener el teclado. Pero ¿qué pasa si lo detengo y lo salvo? Y viene el hermano Erwin y me llama la atención, hermano, por favor. Y me saca de acá. Y todos van a quedarse sorprendidos. Bueno, ¿y por qué está tomando esa reacción él? Si él hizo algo heroico. O sea, Usa con Ahío tenían 20 años de experiencia de cuidar el arca del pacto allá con Kiriat Jearim. 20 años de experiencia de cuidarlo. Ellos tenían conocimiento. O sea, David hizo todo en orden. Eligió gente con experiencia para que llevaran el arca del pacto. Utilizó un carro nuevo, bueyes nuevos. Consultó con toda la asamblea. Pero cuando iban de camino, dice que Usa extendió las manos para sostener el arca porque los bueyes tropezaban. El tema fue una vez más, una tragedia que se pudo evitar. Amén. Ese fue el tema. Gloria a Dios. Y dice, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió y lo mató. ¿Cómo está el asunto aquí, hermanos? O sea, Usa hizo algo heroico, ¿sí o no? Y él detuvo la presencia de Dios porque los bueyes tropezaban. Él la sostuvo, él se preocupó, él era el responsable de la presencia de Dios. Pero ¿por qué Dios mató a Usa? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque desde que yo empiezo a leer hasta el final veo que David hizo todo lo correcto. Consultó con su gabinete de gobierno, utilizó bueyes nuevos, puso a 2 personas a cargo del arca del pacto. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos? Quienes han leído esta historia, ¿nunca se ha preguntado por qué Dios hirió a Usa? ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo lo que veo que fue injusto lo que a Usa le estaba sucediendo. Ahora, ¿qué quería llegar? Dije al principio que a veces hacemos cosas correctas, pero de manera incorrecta. Porque David hizo lo correcto. Pero aquí podemos encontrar 3 puntos donde se equivocó David. 3 puntos que él pudo haber evitado para que la ira de Dios no cayera sobre Usa. Número 1, aquí empieza diciendo que él convocó a toda la asamblea, a todo su gobierno. Cuando lo primero que él tenía que haber hecho es consultar con Dios. Amén. Aquí lo dice, ¿eh? Santo. David tomó consejo con todos los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Dios. Primero consultó con ellos, luego si es la voluntad de Dios. Cuando primero era si es la voluntad de Dios, y ahí luego vengan ustedes, voy a platicar con ustedes. Ese fue el primer error que David cometió: haber meramente consultado con su gente antes que con Dios. Es un error grave que muchas veces nosotros cometemos. Echamos mano primeramente de lo que la opinión de la persona, puede ser en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en la sociedad, con nuestra familia, en la iglesia, en fin. Y prestamos más atención a ver qué opinión nos dan antes de lo que Dios pueda decir. Punto número 2. Él eligió a 2 personas con experiencia. Por favor, si yo sé que en mi trabajo hay una persona que veo que tiene la capacidad de 20 años de experiencia, yo lo tomo y lo utilizo. Eso hizo David. Él hizo lo correcto.
El problema fue que él tenía 20 años de no ver a estos dos hombres, a Usa y a Ahío. Solo sabía que tenían 20 años cuidando el arca del pacto, pero no conocía su testimonio. Él no sabía de ellos, había oído hablar de ellos, pero no los conocían. Y no se trata solamente de oír qué tan bueno, qué tan bien es determinada persona. Tenemos que conocerla, tenemos que entrevistarla para saber si es capaz de lidiar con la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Y punto número 3. ¿A poco David no sabía, por favor, mis hermanos? Dice la Biblia que el arca del pacto fue llevada por 2 sacerdotes. Por carros de bueyes, ¿verdad? Que fueron los que tropezaron. En ningún momento la Biblia dice que eran los bueyes los que tenían que lidiar con el arca del pacto. Dios estableció y lo dijo: los levitas y sacerdotes lo llevarán en sus hombros. Amén. Porque mi presencia pesa, mi presencia Amén, tiene un aleluya. valor incalculable, no cualquiera lo puede llevar. Eso fue lo que más le dolió en su corazón a Dios, que su presencia iba cargado por bueyes. Cuando él estableció y dijo claramente: mi presencia será llevado por los levitas. Amén. En sus hombros, con 2 anillos de extremo a extremo, se lo pondrán en sus hombros y ellos caminarán hasta los diferentes campamentos. ¿A poco David no sabía eso? ¿A poco David estaba tan... ¿qué es lo que pasó? ¿En qué momento se perdió David? ¿Qué fue realmente lo que David pensó? Él hizo todo correctamente. Haberlo consultado con su gobierno, haber llevado buenos bueyes, elegido gente con experiencia. Lo hizo todo correcto, pero de manera incorrecta. Y a veces nosotros pensamos que porque estamos haciendo algo correcto, estamos impresionando a Dios. Cuando Dios no solamente... la intención de David era buena, pero no lo estaba haciendo de forma correcta. Y lejos de ser un momento glorioso, un momento solemne, terminó en un velorio. Esa tragedia que pasó con Usa la pudo haber evitado David si hubiera hecho las cosas de forma correcta. Amén. Usa pagó los platos. Y ahora David regresó. Oye, y el arca del pacto fue a parar a otro lugar. ¿Cómo se llama esta persona? Mano Erwin. Obed-edom. Gracias, hermana Joana. A la casa de Obed-edom, porque David tenía miedo. Dijo: si mató a este hombre, va a terminar con mi familia. Lo mandó para otro lado. Y ustedes ya saben más o menos la historia que pasó con Obed-edom. Usa pagó los errores de David. Porque David conocía a Dios. Había probado la presencia de Dios. David liberaba demonios hasta tocando el arpa cuando le tocó a Saúl con el arpa. David tenía un conocimiento, conocía las leyes. Sabía él bien que el arca del pacto tenía que ir cargado por sacerdotes y por levitas en los hombros. ¿Cómo se le ocurre al hombre hacerlo con bueyes, por favor? Entonces, ahora, si continuamos esta historia, termina que David ahora sí hizo las cosas correctas. Ahora fue por levitas y sacerdotes que encargaron el arca del pacto. Amén. Entonces, las conclusiones de esta reflexión, de esta prédica es la siguiente: que a Dios no lo vamos a impresionar con intenciones, sino con hechos. Dije al principio que uno de los valores que me encantó de la familia Reyes fue expresarle a Dios con hechos su gratitud. Los valores son tan importantes. David tenía valores, pero que él, me imagino que se confió demasiado. Y esa confianza que tuvo le costó la vida a Usa. Por eso el tema fue una tragedia que se pudo evitar. Amén. Así que, mis hermanos, esta historia de alguna manera puede llegar a su vida y puede usted entender que, lo repito, a Dios no se le sirve con buenas intenciones. Todos tenemos buenas intenciones. Yo tengo la intención de servir al Señor, de predicar, de cantar, que me use el Señor. Pero la idea no es solamente tener intenciones, sino hacerlas valer
Amén. Dije al principio, hacer las cosas correctas de manera correcta. Amén. No hacer cosas correctas de forma incorrecta, como lo hizo David. Amén. Así que mis hermanos, de alguna manera esta palabra haya logrado tocar su corazón. Así es como yo predico, ¿verdad? Los hermanos Reyes me conocen muy bien. Así mi forma de predicar. Todavía no he entrado en el club de los que tienen tanta autoridad, que caminan y salen. Y yo veo muchos hermanos y los envidio porque me encantaría también, pues, ser como ellos. Yo, donde estoy parado, ahí me quedo y hasta que termino yo salgo de aquí. Pero así es mi estilo, así es mi forma de predicar. No soy mucho de